Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Cuánta gente engañada buscando ser una cortada. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Televisores, sale piscinas móviles y más derroches, no te das cuenta. ¿Qué tal, Carlos? Otro día de radio de este otoño de nuestro 40 aniversario del programa de Apuntes de Naturaleza. Qué buena temporada. Esperando que estéis con nosotros hoy y el día de nuestra celebración, que será ya mismo. Ya mismo estamos en enero. ¿Qué tal, Manuel? Pues nada, nuevo mes, noviembre y otro día por aquí. Muy bien, empezamos como dice Manuel, en este nuevo mes de noviembre, ya con el otoño parece que de lleno ha entrado en nuestro medio natural y ya el campo huele a barro, huele a tierra mojada. Hemos pasado una semanita de agua que bien nos viene. Y bueno, empezamos como siempre con nuestro abrazo a Palestina, ya que el conflicto, la guerra, el hambre, el genocidio continúa. Y lo hacemos haciendo una pequeñísima reflexión sobre el hambre, ese hambre al que Israel está sometiendo al pueblo palestino y que es extrema, que no es una privación, es un objeto con peso y presencia y que llega a ocupar el espacio entero del cráneo y llena el paladar de una nada seca. El hambre es insaciable, no permite pensar, llevando al límite de lo humano a quienes se les condena a sufrirla. Quien haya padecido el castigo del hambre llevará su huella grabada para siempre en el cerebro, inscrita en la memoria animal. Esa hambre provocada, dirigida al castigo y el exterminio, producirá daños físicos y psicológicos duraderos, quizás genéticos, y culpará incluso a los supervivientes, cargando con la vergüenza única de haber tenido que decidir a quién alimentar y a quién dejar morir. Muy bien, pues vamos ya con los contenidos del programa de hoy, en donde vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro formato habitual del programa. Normalmente Carlos empieza con su apartado del informe ambiental y a continuación es Manuel con el apartado de refugio natural. Hoy le vamos a dar la voz por cuestiones técnicas, le vamos a dar la voz antes a Manuel. Así que Manuel, ¿qué nos has preparado hoy? Pues mire, como... Por cierto, tiene la voz un poco de aquella manera, ¿no? Estoy un poco con la voz Nada. tomada, como se suele llegó el decir. otoño. Bebe agua, eso es del cambio de hora. Pues mira, como decía, hace poco estuvo con nosotros Marina Ortega, que como responsable del CREA Los Villares en Córdoba, y he creído oportuno pues el quedarnos en la ciudad de Córdoba y hablar de un monumento natural como es los Sotos del Albolafia, y en pleno casco histórico en el río Guadalquivir, entre dos puentes, principalmente el puente romano y el puente de San Rafael,
Y nada, pues como introducción haremos referencia a un texto de Carlos Deita y también traeremos un resumen, porque es mucho más amplio, de un artículo que lleva por título La necesidad de ampliar los sotos del Albolafia, por Víctor Riera y Florent Prunier, que se recogió en la revista Arbícola, en el número 6. Y pues eso, pues si el monumento natural fue declarado porque una colonia de Ardeida se estableció allí, pero claro, ya no tiene sentido porque esta colonia se ha desplazado fuera de los límites de lo que es el monumento natural y ellos hacen una propuesta de ampliación de esta zona y prácticamente pues todo el tramo de Río de Córdoba, el tramo urbano por así decirlo, desde el aguas abajo hasta el puente de Infirná y más al este, río arriba, sería si no me equivoco, el puente que atraviese, bueno, la A4, la autovía, y nada, entre uno y otro hay varios puentes, el de Miraflores, el Campo La Verdad, para la feria, en fin. ¿Has estudiado bien el urbanismo cordobés? No, porque ya te pones y es una zona que me gusta de visitarla de vez en cuando. Pues la verdad es que es bastante curioso que dentro del casco urbano de una gran ciudad pues se haya declarado un monumento natural y que, bueno, es otra excusa de visita, ¿no? Igual que se visita la mezquita o el puente romano. Es que están juntos. Claro, y aprovechando te das una puede, vueltecita y... El gran valor natural que tiene este espacio. Y se puede disfrutar también de este espacio natural. Muy bien, pues estaremos atentos. Bueno, Carlos, ¿qué nos has preparado? Pues otro de nucleares. Claro. Bueno, la actualidad lo exige. La actualidad lo exige. Nosotros en nuestros 40 años, el porcentaje de programas de energía nuclear y de cuestiones de este tema energético, pues no sé cuántos programas hemos hecho. Y siempre buscando un poco cuál es la actualidad. Y en este caso ya hicimos un programa específico sobre el cierre de la central de Almaraz, como un cierre planificado y un cierre dentro de la visión de la cierre de los 7 reactores nucleares que tenemos en España, una cosa que nuestro país vecino ya Portugal ya lo tiene, otros países, en fin, que tanto por lógica y por criterios ambientales, energéticos y nosotros somos contrarios por muchísimos motivos, ¿no? Pues estaba previsto el cierre para Almaraz, estaba y está previsto. La noticia está en que las compañías que en principio fueron también, junto con el gobierno, que promovieron el cierre de esta central nuclear, pues ahora han hecho una instancia de petición al gobierno para que no se cierre, para seguir ampliando la vida de una central que lleva más de 40 años, que ya tendría que estar cerrada por lógica, argumentando, bueno, los argumentos no son muchos, porque es que lo que dice el gobierno no es que no aporta nada nuevo. Después está la visión de que esto supone pues un movimiento social, moviendo a las familias que están afectadas, pero la viabilidad de la petición no tiene mucho sentido, ni técnico ni racional. Lo que ocurre es que ni económico, porque ellas son las primeras que querían cerrarlo ya en 2019, porque le estaba costando el dinero mantener estas centrales en activo. Y bueno, pues... No, pues está muy bien que nos lo aclares, Carlos, porque sobre este asunto se están vertiendo ya, como suele ocurrir, bulos y malas informaciones para que la gente empiece a confundirse y empiecen a considerar que la energía nuclear es una energía limpia, ecológica, que no contamina y tal y tal y tal. Así es que no es así. Está muy bien. Y bueno, completaremos nuestro programa con Ecos de la Tierra, nuestro apartado dedicado a esos 40 años que llevamos en antena, y Vladimiro Pareja nos lee un artículo, la noticia la última noticia, porque es del verano de 2025, que ha sido la devastadora temporada de incendios que ha habido en el Mediterráneo. La opinión es de José Luis Gallego, en El Confidencial, que me encanta, que dice: más allá del fútbol, si te preocupa el medio ambiente, tu equipo es el Betis.
Y sabía que te iba a reír, Carlos, porque como eres del Betis. Y para cerrar el programa, Concha Pineda nos lee la ópera de los picos del escritor y dibujante francés Samy Bell. Este saludo en esta primera página, una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que sabéis que como el oro ha subido tantísimo, el precio del oro está al alza, este hecho está provocando el aumento de una contaminación de los cultivos artesanales, es decir, los cultivos que llevan a cabo las personas, digamos, más pobres, que viven de la agricultura tradicional y que tienen sus cultivos en zonas donde se extrae, cerca de la zona donde se extrae oro. La extracción de oro, que desprende metales pesados, sobre todo mercurio, tanto a la tierra, al agua como a la atmósfera, está provocando que millones de personas en África, Sudamérica y Asia se encuentren sus alimentos contaminados por mercurio. Mantener el nivel de vida de los países ricos tienen estas cosas. Bueno, y vamos a los contenidos del programa, que empezando como siempre por nuestro apartado dedicado a esos 40 años que llevamos en la radio, ese apartado en donde la gente colabora con nosotros recordándonos historias, noticias, acontecimientos ocurridos desde hace, que hemos contado aquí en la radio desde hace 40 años. Hoy creo que nos vamos a un año que está muy próximo, al pasado verano, al verano de 2025. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Vladimiro Pareja nos recuerda lo ocurrido en 2025, esa temporada devastadora de incendio en el Mediterráneo. 2025, temporada devastadora de incendios en el Mediterráneo. Este 2025 Europa Mediterránea ha enfrentado una de sus peores temporadas de incendios en décadas, golpeando especialmente a España, Turquía, Grecia y Chipre. En España el verano fue el más caluroso jamás registrado, con temperaturas que superaron los 45 grados centígrados y más de 640.000 hectáreas quemadas. En Grecia, Turquía y Chipre, la combinación de sequías severas, calor extremo y vientos intensos desató incendios que obligaron a miles de evacuaciones y dejaron graves pérdidas humanas y ambientales. Expertos climáticos confirman que el cambio climático ha multiplicado la probabilidad e intensidad de estos fenómenos. Lo que antes era excepcional, ahora es mucho más frecuente. En conclusión, los incendios de 2025 son una clara advertencia. El clima está cambiando y, si no reducimos emisiones y mejoramos la prevención, estas tragedias se volverán parte de nuestra nueva normalidad. Leemos un extracto que publica José Luis Gallego en El Confidencial y que titula «Más allá del fútbol, si te preocupa el medio ambiente, tu equipo es el Betis». Uno de los ámbitos más importantes para mitigar el cambio climático es el social. Con una mayor colaboración ciudadana estamos a tiempo de evitar lo peor. Por eso es tan importante contar con la colaboración de quienes tienen mayor capacidad de llegar a la sociedad. Y uno de los sectores que destacan por esa capacidad es el fútbol, especialmente en nuestro país. Más allá de llenar los estadios y contar con millones de socios y seguidores dentro y fuera de nuestra frontera, los clubes de fútbol españoles generan una gran atracción mediática y tienen una capacidad de captar la atención ciudadana incomparable. Por eso son tantas las causas que acuden a los clubes para recabar su apoyo, como la de la lucha a favor del medio ambiente y contra el cambio climático, un objetivo con el que se ha involucrado y de qué manera uno de los clubes más grandes y admirados del fútbol español.
el Real Betis Balompié, que dando un paso al frente les ha llevado a liderar la contribución del mundo del fútbol al cuidado del medio ambiente y la acción climática a nivel español y europeo. Para asumir ese reto, el Betis puso en marcha hace 5 años la plataforma Forever Green de sostenibilidad medioambiental, desde la convicción de que se puede usar la fuerza del deporte y del fútbol para inspirar cambio en hábitos de vida, reducir nuestro impacto ambiental y contribuir a un futuro más sostenible. La crisis climática nos afecta a todos, también al deporte, desde la disponibilidad de recursos hasta la práctica misma del fútbol en muchas regiones del planeta. Por eso, si los clubes, las ligas y las federaciones se implican, el impacto positivo puede ser enorme. Nosotros, el Betis, creemos que no se trata de si el fútbol puede implicarse, sino que debe hacerlo y predicar con el ejemplo. Desde su inauguración hace un año, la ciudad deportiva Rafael Gordillo no para de incorporar medidas, algunas de ellas muy innovadoras, para favorecer una gestión más eficiente y sostenible de las instalaciones, así como para promover el cuidado del medio ambiente de diversas formas. Su sistema de recogida de aguas pluviales permite recoger la lluvia en una balsa de riego para reutilizarla en las instalaciones. En los campos de césped artificial, el granulado de caucho ha sido sustituido por corcho, eliminando la dispersión de microplásticos y reduciendo la temperatura del césped, lo que provoca a su vez un considerable recorte de la demanda de agua. Y respecto a la eficiencia energética, se ha instalado un sistema de iluminación inteligente que permite reducir la demanda para ajustarla estrictamente a las necesidades deportivas. El edificio principal cuenta con un diseño bioclimático que atenúa la exposición solar y reduce la necesidad de refrigeración en verano, y con un sistema de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria que evita por completo el uso de gas natural. La flota de vehículos es 100% eléctrica y los postes de recarga se abastecen de una planta fotovoltaica propia. Además, el club está llevando a cabo un plan de movilidad sostenible. Con todo, donde se están centrando ahora los esfuerzos medioambientales es en la remodelación del estadio Benito Villamarín, que integrará diferentes medidas orientadas a continuar avanzando en ámbitos como la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el ahorro de agua, entre otros. Queremos que nuestro estadio sea un referente en España y en Europa en materia de sostenibilidad de infraestructura deportiva. Nosotros, que nuestros aficionados no solo apoyan al club en lo deportivo, sino también en su papel social y medioambiental. Además, muchos béticos participan activamente en las iniciativas que organizamos, como las campañas de limpieza y reciclaje, lo que demuestra que el mensaje está calando. En este sentido, cabe destacar el proyecto La Afición Más Verde, en el que el público que acude al partido para dar apoyo al equipo participa de manera voluntaria en la recogida selectiva de residuos, tanto dentro como fuera del estadio. Y otra de las iniciativas más destacables es la campaña que lucen los propios jugadores y jugadoras en sus propias camisetas: sin azul no hay verde, dando a conocer los graves efectos que está teniendo el alga asiática en las costas andaluzas. Por todo ello, el Betis ha recibido ya numerosos premios y galardones tanto a nivel nacional como internacional. Pero lo que les motiva, su objetivo, es inspirar a la sociedad, a otros clubes, a nuestros propios aficionados y actuar en favor del planeta en su día a día. Lo verdaderamente importante es avanzar hacia un fútbol y una sociedad más sostenible. Ojalá cunda el ejemplo entre el resto de equipos de nuestro fútbol y cada vez sean más los que compitan en esta otra liga, la del compromiso con el planeta. Monumento natural de los Sotos de la Albolafia en la ciudad de Córdoba. Un vado en el Guadalquivir.
En su curso bajo, el río Guadalquivir salva un profundo meandro, el cauce se ensancha y un par de vados retienen la corriente. Un puente romano lo cruza y una ciudad árabe crece en la orilla. Islas de arena y fango obstruyen el cauce. Azudes y canales de piedra dirigen el agua hacia los molinos y aceñas. Junto a un vado, la historia se acelera, pero la corriente se detiene. La razón de ser de Córdoba, a lo largo de su historia, ha consistido en servir de paso al cruce del Guadalquivir. La corriente del Río Grande separaba el sur de Andalucía con el resto de la península, por lo que cualquier vado se convertía en punto estratégico. En Córdoba hay dos. Los sedimentos se depositan más deprisa con el agua lenta. Las islas fluviales asoman sobre la corriente y en cada una de ellas se asienta un molino. Imprevisible, las orillas alejadas del cauce durante el estiaje pasan a primera línea o desaparecen bajo las aguas durante las avenidas tras las lluvias otoñales. El limo se acumula y arraiga en las semillas de la vegetación de primera línea de esta marea fluvial. Taralles, juncos, carrizos. En estos pocos metros frontales del Guadalquivir se convierte en una laguna y por detrás de esta primera línea de playa, las pelusas de los chopos, las semillas de los olmos y mimbreras encuentran suelo fértil más o menos estable para construir un bosque tupido, asiento de aves acuáticas. El soto es impracticable y por tramos oculta el río. Pese a su espesura, es muy joven, tan solo unas décadas. Durante la mayor parte de su historia, Córdoba ha combatido la arboleda. Ahora, desaparecida la ganadería que pastaba en los bajíos, olvidada la industria del piconeo, abandonados los molinos y las obras hidráulicas, el bosque fluvial ha vuelto por donde solía. Si los muros de la ciudad son el asiento de palomas, grajillas y vencejos, los árboles del río lo son de algunas de las aves más ruidosas, las garcillas boyeras. Sus colonias forman un griterío que niega la idea de la naturaleza como remanso de paz. Se suele contar que allá, por 1492, la reina Isabel mandó detener la noria de la albolafia, porque no soportaba los crujidos de las ruedas de madera al girar. No sabemos qué pensaría hoy la reina de la algarabía de las aves del río. A continuación traemos un resumen del artículo La necesidad de ampliar los sotos de la albolafia por Víctor Riera y Florent Prunier, recogido en la revista Arbícola número 6 de hace varios años. Los autores señalan que los monumentos naturales son espacios de la naturaleza que merecen ser objetos de una protección especial. Y en el caso de los sotos de la albolafia, la declaración fue principalmente motivada por la existencia de una colonia de crías de aldeidas, garcillas, martinetes, garcetas y una pareja de garcillas cangrejeras, y la presencia de una rica avifauna. Sin embargo, en los últimos años se ha podido apreciar la progresiva transformación del espacio como consecuencia de la recuperación parcial del bosque de ribera y de los aportes de sedimento por las riadas del río. Por ejemplo, la formación de los sotos de Marto, junto al molino que lleva el mismo nombre. Las Ardeidas trasladaron allí la colonia en 2011, probablemente a consecuencia de las molestias causadas por el importante caudal posterior a la riada y el establecimiento de un soto con mejor calidad ambiental que en los propios sotos de la albolafia. En cualquier caso, la colonia de Ardeidas se encuentra en la actualidad fuera de los límites del monumento natural, donde sigue localizándose el dormidero de cormoranes y algunas aves acuáticas como ánades azulones, garzas reales y varias especies de paseriformes. Por otro lado, la progresiva disminución de rodales de vegetación como la genea ha significado la extinción local de las pequeñas poblaciones reproductoras de abetorillo y del calamón, que han podido desplazarse posiblemente hasta la laguna permanente de las Quemadillas, ubicada
esta laguna, al este de la capital cordobesa, surgida de una antigua gravera y está a poco de ser incluida en el inventario de humedales de Andalucía y de esta manera beneficiarse de la protección que esta catalogación oficial lleva consigo. Volviendo al río, a esta transformación hay que sumarle los nuevos usos del río que demanda la ciudadanía de Córdoba, entre los que se encuentran el ocio, turismo y recreación, la educación ambiental e incluso la investigación. Por estos motivos, propusieron la ampliación del monumento natural de los Sotos de la Albolafia, pues la principal justificación para la declaración de este espacio protegido, la colonia de Ardeida, se encuentra actualmente fuera de sus límites, siendo, por tanto, las actuales medidas legales de protección inadecuadas. Con la legislación vigente, la figura de protección de monumento natural parece adecuada para proteger los valores naturales de la zona. Por ello, se propuso la ampliación del espacio natural protegido a todo el tramo urbano del río Guadalquivir, desde el puente de la autovía A4 hasta el puente de Infirná. La propuesta, en definitiva, fue la elaboración de un plan de ordenación del espacio para una mayor integración del río en la vida de la ciudad. Y ahora hacemos una invitación. El avistamiento de aves en un recorrido alrededor de los Sotos de la Albolafia. La actividad consiste en un recorrido alrededor de esta zona, como decimos, tramo del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, limitado por el puente romano y el puente de San Rafael. Se trata de una serie de zonas inundables, islotes, importantes masas de vegetación de ribera y restos de molinos harineros de origen árabe. Este escenario propicia unas condiciones muy aceptables para albergar avifauna asociada a los espacios húmedos. Se ha llegado a catalogar hasta 120 especies diferentes, siendo la mayoría aves protegidas que utilizan este paraje como zona de invernada, como descanso en sus ciclos migratorios o como zona de reproducción. Por su valor medioambiental, histórico y monumental, el enclave de los Sotos de la Albolafia fue declarado espacio natural protegido con categoría de monumento natural el 2 de octubre de 2001. Destacar especies como la garza real, garceta, garcilla bullera, martineta común, avetorillo común, calamón, ana de azulón, gallineta común, martín pescador, cormorán grande y muchas más. Todo esto localizado en una extensión relativamente pequeña, lo que aumenta su interés ecológico, por su densidad principalmente. Un valor añadido de esta actividad es su localización, ya que se encuentra en el casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si sumamos todos estos valores, nos queda una gran oportunidad para disfrutar a través de la observación de aves. Por medio de un paseo por estas inmediaciones de los Sotos de la Albolafia, podremos disfrutar de los recursos ornitológicos que por lo general pasan desapercibidos por la mayoría de los peatones. Y en estos momentos pues se me viene a la cabeza una guía de Diego Peinazo y Juan Sánchez que lleva por título Aves en el Guadalquivir a su paso por Córdoba, y es una guía que nos puede servir de gran ayuda y nos va a facilitar mucho el avistamiento de aves. Y una pequeña demostración de lo que podemos escuchar, pues es el paisaje sonoro del libro de Carlos de Ita, Viaje visual y sonoro por los bosques de España, que hace referencia a este espacio natural y nada, pues a disfrutarlo.
Como ya hemos hablado, y un día le echamos de lleno el programa al tema de las centrales nucleares, al tema del cierre de Almaraz. De nucleares hemos hablado en nuestro programa muchísimo, pero estamos hablando otra vez que Almaraz tiene previsto su cierre, y ahora la noticia es que los propietarios, las centrales, las empresas que son dueñas de Almaraz, que fueron ellas quienes principalmente acordaron el cierre, básicamente por la falta de rentabilidad, porque costaba mantenerla muchísimo más, no les traía cuenta, y bueno, les traía cuenta para los grandes beneficios que tienen, ¿no? Pues sobre todo porque tienen que cumplir una serie de normativas de seguridad importantes, y se plantearon cerrar. Y ahora resulta que han solicitado al gobierno pues volver a abrir Almaraz, o sea, no volver a abrir, sino prorrogar el tiempo de vida de Almaraz, algo bueno que sabe Dios, el motivo de solicitar algo que saben a priori que no se puede. Y además que el gobierno ha dicho, que el ministerio ha dicho que eso no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, esto de Almaraz empezó por una fuga. Las cuestiones de los cierres de las centrales nucleares están previstas desde que se crean, o sea que no es ninguna novedad para nadie saber que una central nuclear tiene un tiempo de vida, y que después de ese tiempo de vida hay que cerrarla y desmantelarla, que es lo complicado. Entonces, en España, pues ya después de la fuga que hubo en Ascó en 2007, que hubo muchas protestas, ya dijeron que había que acelerar un poco las situaciones, y en este caso el acuerdo entre las eléctricas y el gobierno, básicamente, como decía, por falta de rentabilidad, pues hizo que Almaraz, va a ser la primera central de España en ser desmantelada, porque está envejecida, porque hay crecientes fallos técnicos de seguridad, porque no es imprescindible, porque el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha dicho que esta central envejecida tiene muchos límites operativos, que lleva más de 4 décadas operando, o sea, que la infraestructura tiene signos evidentes de fatiga térmica, de radiación prolongada por el envejecimiento estructural, en fin. Que los sistemas esenciales que están desgastados, lo que es la vasija del reactor, la generación de vapor, las bombas de refrigeración, cuadro eléctrico, todo esto es un costoso complejo que ponerlo al día supondría un coste que ya las empresas han dicho que no, que aparte ni está planificado ni está justificado. Sin embargo, las empresas cogen y van y solicitan al gobierno una continuidad. Esto suena más a un movimiento político para que haya una nueva quema de situaciones, poniendo siempre de frente a los trabajadores y a las familias que ya sabían de antemano que Almaraz se cerraba, ¿no? Esta acumulación progresiva de fallos y paradas no programadas confirma el deterioro. La última parada fue en abril, que hubo bastante riesgo en el tema del accidente en Almaraz. Total, que como ya dijimos, que estaba previsto el cierre de esta central nuclear, esta central nuclear en Almaraz, que recordamos está al norte de Cáceres, que incluso al principio tenía su domicilio fiscal en el País Vasco, pero ya, dijeron vamos a poner el país en Cáceres, para que conste que está en Cáceres. Pero todas las centrales nucleares tienen un plan de cierre. En este caso, el plan de cierre de Almaraz era de 2027 a 2027 a 2035. Los dueños, Naturgy, Iberdrola, Endesa, que son empresas que ya tienen beneficios históricos en los últimos años, pues ahora han solicitado, vamos a prorrogarlo, sabiendo que no se puede. El 7% de la energía de España es lo que cubriría esta central, o sea, algo que no es tampoco crucial para el cuadro energético español. En 2019, estas empresas incluso, vieron que 2019, que no salían las cuentas porque sería muy caro. Ya incluso querían cerrar en 2019. Si alguna empresa de esto decía, vamos a empezar ya a cerrar, no vamos a esperar 2027, vamos a empezar porque nos está costando dinero, y vamos a empezar y acordar un calendario. En 2027 empieza y después el segundo reactor un año más tarde. Aparte, después está el desmantelamiento que eso teóricamente debe estar en manos. Digo teóricamente porque se está, por parte del partido de la derecha, están hablando de una revisión fiscal que puede ser que el costo del desmantelamiento lo caiga a los ciudadanos.
Por supuesto, vuelven a salir todos los argumentos a favor de las energías nucleares, que si es una energía limpia, que ya hemos visto que no. Luego vemos más cosas de la energía limpia, vamos, que ni es limpia porque tiene una contaminación de CO2 tanto en el tema de la minería, el tema del transporte, el tema del desmantelamiento. O sea, el costo en CO2 es altísimo, mucho más alto que otras. Lo que pasa es que sí, a la hora de producir no hay ni CO2 ni gases contaminantes, pero a la hora de la gestión es altísimo el costo de CO2. Hay eficiencia energética, bueno, que dice que no, dicen que es menos costoso que el gas, sí, y que debería, que tiene más seguridad de mantenimiento, cuando en realidad tanto a nivel de tecnología como a nivel de tecnología depende de Estados Unidos, depende de Francia y sigue dependiendo de un material como el uranio que está limitado, vamos. A principios de año debe comenzarse a organizar desmantelamientos y esta petición de ampliar la vida útil no es más que bajar los intentos, o sea, es solicitar una bajada de impuestos, que es lo que quieren las centrales nucleares, las compañías, ¿no? Por supuesto, el Ministerio dice que esta petición no avanza en ningún tipo y que mantiene el plan de cierre, ¿no? El sistema eléctrico español está perfectamente preparado para cerrar los 7 reactores que tenemos activos sin que cause ningún tipo de problema. Tenemos suficiente capacidad para poder cerrarlo. Si fuera hace 20 años que dependíamos más del gas, ya hubiera sido otra cosa, ¿no? Que depender del gas no es nada deseable y sin embargo ahora tenemos las renovables que cubren sobradamente esta necesidad. Prorrogar hasta 2030, que es lo que pide, pues supone, bueno, técnicamente, aparte de que nosotros ya hemos manifestado nuestra negativa, técnicamente prorrogar hasta 2030 supone lo que sería tener previsto 2 nuevos ciclos de combustible de unidad, o sea, tener uranio y tener ciclo de combustible para dos ciclos. Esto hay que encargarlo casi 2 años antes de antelación, que no está hecho. Porque además estos ciclos hay que diseñarlos a medida, hay que fabricarlos, hay que transportarlos y bueno, cargarlos sobre todo con una supervisión especial. Todo esto supone una previsión que no está hecha. A día de hoy no consta ningún encargo ni planificación técnica que permita garantizar el suministro para seguir operando. O sea, que están pidiendo algo que saben que no pueden hacer, ¿no? Cada nuevo ciclo además va a suponer más residuos radioactivos, otro problema. O sea que prorrogar no es una necesidad ni técnicamente es posible. Tenemos una tendencia política que ya hablamos con Nono la semana pasada, que la derecha ahora pretende reactivar este tema, que parece que es un poco para remover la situación pública de desgaste, ¿no? Porque ahora vamos a seguir manifestándonos para ampliar la vida útil de una central que ya se sabe que está envejecida. Y incluso la derecha pues pide la reducción fiscal de las nucleares, cuando esto, o sea, estamos hablando de 20.000 millones. Esta reducción pues podría recaer, es una pregunta que está en el aire, ¿recaería esto ahora en los ciudadanos si no lo pagan las compañías? Esta estrategia de las compañías de llorar para seguir lucrándose cada vez más, ¿no? El dinero que tiene estas compañías no viene de mantener la actividad, sino más bien de lo que quieren es rebajar los impuestos, hay una tasa que ya hablamos en ese día y lo podemos otro día retomar, que es la tasa Enresa, que es la que tienen que pagar, que no hace que no sea rentable, hace que haga falta incrementar los beneficios y que, bueno, al fin y al cabo los ciudadanos son los que pagarían esta gestión de 10.000 toneladas de residuos si la continuidad de esta central sigue. Las mismas compañías reconocen que para seguir para adelante necesitarían una gran inversión en seguridad y mejoras tecnológicas, con lo cual, aparte de que la mayoría de la opinión pública es antinuclear, eso
O sea, decir que el peligro persiste después de cerrarlo es lo que hemos hablado siempre, el tema de los residuos, que ahora hay que meterlos en contenedores, tienen unos contenedores monstruosos que se quedan allí en el terreno durante mucho tiempo, hasta 2073, que es cuando está previsto que haya un cementerio nuclear a gran profundidad, que no sería más que enterrarlo un mundo, para que sigan funcionando, porque estamos hablando de residuos que están miles y miles de años en actividad, con lo cual no hay un contenedor que dura tantísimos años, ¿no? Dentro de este cementerio, que es el 7º plan de residuos nucleares, previsto para 2073. Bueno, pues como decíamos, estas toneladas de residuos radiactivos no existe solución, por lo cual no se puede seguir generando más y más residuos y almacenando estas centrales. Las nucleares son caras, tienen muchísimo riesgo, no son competitivas con las renovables, las que tenemos en España están envejecidas, mejorarlas, como decía, son muy caras, parchearlo, la degradación es peligroso, llevan una millonada en reparaciones, en seguridad, que no salen las cuentas. Además, la dependencia de las tecnologías financieras de la tecnología francesa y la tecnología americana es cada vez mayor, con lo cual eso de que no depende como la renovable, que se puede parar en cualquier... No, la dependencia no será del sol, pero tiene dependencia de tecnología y sobre todo de dependencia del uranio, que viene de Rusia. Y las cosas no están como para jugar ahora. En cuanto se acaba el uranio ruso, se acabó la central nuclear, con lo cual también es dependiente de situaciones externas, mucho menos que del sol y del aire, ¿no? Con lo cual, el final no tiene por qué ser resumiendo. Bueno, aparte, tenemos ahora mismo el conflicto bélico de las nucleares. Las centrales nucleares pueden y son objetivos militares, con lo cual ya el día que esta nuclear, la problemática de las centrales se une a las problemáticas de la guerra, pues esto sí que es un problema, porque son puntos de mira como objetivos militares, con lo cual una región, incluso un país, puede irse al traste en cuanto a una de las centrales nucleares, que ahí tenemos Zaporilla en Ucrania, que como pega un zambombazo se va a liar y está cogida con la cuerda floja. En resumen, ni hacen falta, ni son verdes, ni son limpias y por supuesto no son baratas. En fin, seguiremos y vemos qué va a pasar con la central nuclear, aunque esto tiene toda la pinta de que, toda la pinta, a nivel político nunca se sabe qué va a pasar, porque mañana nos dan la vuelta y sabe Dios cuáles son los que tiran del carro. Pero por lo pronto el plan de desmantelamiento de Almaraz continúa. A la guarida literaria de hoy le pone voz Concha Pineda y nos lee un fragmento de la ópera de los Picos, de Saint-Mivel, seudónimo de Paul Gallès Tancred, el escritor francés, dibujante y cineasta. La obra, publicada originalmente en 1985, es una recopilación de sus mejores dibujos, acuarelas y grabados sobre la temática de la montaña y su naturaleza. Aquel valle y aquellas montañas estaban hechos justamente a la escala de vida, lo bastante estrechos para ser abarcados con una sola mirada y lo bastante anchos para no aprisionar ningún deseo. Hasta las propias cumbres se alzaban del borde de los manantiales al azul celeste como una bandada de palomas domesticadas. Poco a poco había dejado de considerar a aquellas montañas como obstáculos o trofeos. En adelante, solo podía pensar en estas preocupaciones con ironía indulgente. Había comprendido, al fin, que la esfera de las cosas llamadas inanimadas obedece a las mismas leyes que rigen a los seres vivos, que el universo todo sigue el mismo principio, o sea, que nunca se posee nada en ninguna parte ni en ningún tiempo por la violencia, que el mundo escapa a los ambiciosos en la misma proporción en que ellos se esfuerzan por apresarlo, y que es necesario, ante todo, dejar de desear con egoísmo para empezar a obtener, para empezar a comprender realmente la esencia de las cosas y de los seres, para fisurar, en suma, la cárcel del cristal. Y me atrevo a escribir aquí, porque no hay nada como una página impresa y lanzada a los cuatro vientos para guardar bien un secreto, que incluso las cosas, sí, hasta las piedras, hasta esos grandes seres de tierra, piedra y hielo que llamamos montaña, son capaces de devolver amor por amor,
porque todo no es sino un eterno juego de ecos. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes. Con esa descripción que nos hace Concha Pineda de las montañas a través de la voz de Samibel, despedimos nuestro programa de hoy. Un programa que ha sido posible gracias a Fran Lora, que anduvo en el control, y aquí en los micrófonos Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Ser civilizado como los animales. Un programa que hemos vuelto a hacer, y hay que decirlo, desde nuestro estudio de la radio. Un estudio que echábamos de menos, ha sido varias la semana, algún mes incluso, donde hemos tenido que trasladarnos a causa de las obras que ha tenido esta casa. Pero ya hacemos nuestro programa desde nuestros asientos, desde el recogimiento de nuestro estudio, y aquí lo disfrutamos. Yo quisiera gritar que se Y con esta nos vamos. Solamente desearos que lo paséis muy bien y recordaros que seguramente la semana que viene estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo
quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.